Hola a todos, soy Jaime Jaramillo Uribe y esta es mi historia. Nací en Abajorral, Antioquia, en 1917. Mis padres son Teodoro Jaramillo y Genoveva Uribe. Entre mi familia se pueden encontrar poetas, escritores, comerciantes e incluso un expresidente de Colombia, Rafael Uribe Uribe, según lo que mi madre me ha contado. Desde pequeño fui el modelo típico del niño aplicado. Aprendí a leer y a escribir cuando tenía entre 4 a 5 años. Cuando pasé por el bachillerato fui monaguillo de la iglesia de Pereira. Inicialmente lo hacía por dinero, ya que mi padre cayó en la ruina. Pero luego me estuvo gustando este oficio. Justo por ese momento mi madre murió y tuve que trabajar en varios lugares de Pereira. Sin embargo, nunca dejé de estudiar por mi cuenta y continué con la lectura, ya que era un hábito para mí. Leía de todo un poco, tanto poesía como novela, historia, política y demás. Todo se me hacía de gran interés. También me gustaba escribir y lo empecé a hacer en unas pequeñas crónicas que publicaba en un periódico local. En 1936 viajé a la capital teniendo como idea principal terminar el bachillerato, por lo que comencé a estudiar en la Escuela Normal Central para Varones, estudiando en el día y por la noche trabajando en el Café Colombia, que por cierto era de un tío. Luego entré a la Escuela Normal Superior con una beca. Esta, como principal centro educativo, tenía impregnado un clima de renovación intelectual, científica y profesional, lo que me permitió tener acceso a obras de pensadores fundamentales en las ciencias sociales como Marx y Weber, de los cuales haría uso posteriormente en mis obras. Pero eso no es todo. También fue allí donde conocí a Yolanda Mora, quien unos cuantos años después sería mi esposa y la madre de mis hijos. En la Escuela Normal Superior, la normal del rector José Francisco Socarrás, escuela fundada en 1936 y que duró hasta 1950, había 4 grandes sectores: matemáticas y física, literatura y lenguas, ciencias sociales y ciencias naturales. En el sector de ciencias sociales hubo varias cátedras de historia, sociología, economía e historia universal, pero no tenía el propósito de formar historiadores específicamente o de hacer de la historia una carrera. En 1941 obtuve el grado de licenciado en Ciencias Sociales y Económicas y de inmediato fui nombrado profesor de Sociología en la normal. Además, en 1946 obtuve una de las becas que el gobierno francés ofreció a varios profesores de la normal, por lo que ingresé a la Universidad de la Sorbona y a la Escuela de Ciencias Políticas, en donde tuve contacto con la Escuela de los Anales y la historiografía francesa, lo cual me mostró por medio de Henri Pirenne que quería dedicarme a la historia, ya que me transmitió entusiasmo y goce por esta disciplina. Al regresar a Colombia, 15 días antes del trágico 9 de abril de 1948, tras haber terminado mis estudios en Francia, intenté, junto con varios compañeros, reintegrarme a la Escuela Normal Superior, pero el nuevo rector, Rafael Maya, nos comentó que no nos podía emplear de nuevo, por lo cual me aventuré a nuevas cosas y resulté como director de visitadores de la Superintendencia Nacional de Instituciones Oficiales de Crédito. Después estuve en el Instituto de Fomento Industrial y luego fui redactor del periódico El Liberal, en donde conocí a Alfonso López Pumarejo, quien por cierto visitaba con mucha frecuencia la casa del diario e incluso inicié una investigación sobre el pensamiento colombiano en el siglo XIX. En 1951 me gradué como doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, porque tenía la intención de instruirme en ello. Al año siguiente me vinculé a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. En 1953 hice un viaje a Alemania para ser profesor visitante de la Universidad de Hamburgo, pero a mediados de 1955 regresé a Colombia y me reintegré a la Universidad Nacional. Así pues, con el propósito de profesionalizar la historia, se logró crear en 1962 en dicha universidad el Departamento de Historia y su órgano de difusión, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que saldría por primera vez un año después y estaba inspirado en los anales. Además, lo dirigí entre 1962 y 1966.
En palabras de Renan Silva, esta nunca fue una revista parlanchina, pero sí es un ejemplo de sobriedad y se convertiría en una publicación emblemática de la historia nacional. En 1970 me retiré de la Universidad Nacional por jubilación, pero me vinculé a la Universidad de los Andes como decano de la Facultad de Filosofía y Letras hasta 1974. Igualmente dirigí la revista Razón y Fábula. Es de resaltar que a mediados de los 70 estuve como profesor invitado en universidades extranjeras como la de Oxford, e incluso asumí de 1977 al 79 la Embajada de Colombia en Alemania. No obstante, continué vinculado a la Universidad de los Andes como docente hasta comienzos de los 2000. Mis investigaciones se movieron en el campo de la historia social y cultural, y en un inicio en la historia de las mentalidades. Por lo cual, dentro de mis obras se puede encontrar el pensamiento colombiano en el siglo XIX, un trabajo que no tenía antecedentes en nuestra historiografía, pero tampoco tendría continuadores. Al terminar esta obra, mi interés investigativo se desplazó a la época colonial, en donde abarcaría temas como la demografía indígena, la esclavitud y el mestizaje. Esto último se puede evidenciar en el artículo Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII, en el que plasmé parte del proceso del mestizaje y de lo que esto implicó. Por ejemplo, las discriminaciones latentes contra los mestizos, el hecho de que no podían acceder a una educación superior por la prueba de limpieza de sangre o tener que ejercer oficios de artesanos, maestros de escuela o cirujanos. Adicionalmente, las constantes calificaciones de vagabundos, inestables, generadores de agravios, depravados, perversos y más. No obstante, el mestizaje cada vez tendía a eliminar esas diferencias sociorraciales al construir una posibilidad de ascenso y mejoramiento del estatus y de los privilegios. También destacaría los ensayos sobre la historia social, que muestran mis mejores cualidades como escritor e investigador, y el Manual de Historia de Colombia, siendo este un volumen colectivo en donde se consolidó la influencia de la nueva historia, ya que, según Jorge Orlando Melo, se planteaba una clara ruptura con la tradición dominante de la historia en este país. En la concepción de Melo, este manual pretendió ser precisamente una síntesis de las novedosas interpretaciones que habían surgido sobre el pasado nacional, sin desconocer, como lo reconocí en la introducción de este, el mérito de los anteriores manuales de historia ni el de numerosos estudios de miembros de la Academia Colombiana de Historia, labor que merecía su gratitud. Cabe mencionar que en este manual el lector no encontrará una uniformidad de criterios, juicios o métodos históricos, ya que quienes fueron sus colaboradores pertenecen a tendencias científicas diferentes, a sensibilidades y orientaciones filosóficas y políticas distintas y no, en pocas ocasiones, antagónicas. Asimismo, para mis investigaciones realizaba trabajo de archivo en lugares como el Archivo Nacional de Historia o el Archivo Central del Cauca, acumulando así un material considerable del siglo XVI al siglo XVIII sobre la población, la economía y la cultura. Al igual, para mis obras también hacía uso de publicaciones del Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural, publicaciones de Miguel Samper, Sergio Elías Ortiz, demás académicos e incluso mías. Además, considero que la necesidad de la investigación histórica no requiere de muchas justificaciones, porque se sabe que nuestra historia está en gran parte por hacerse, a pesar de las contribuciones ya hechas por investigadores particulares y por instituciones como la Academia de Historia. La tarea de escribir la historia nacional no puede hacerse más que a través de investigadores profesionales, con una adecuada formación científica y dedicados por entero a ella. Es claro que ha llegado el momento de que la universidad dedique una parte de sus recursos a la investigación, porque en el caso de la historia no se pueden adelantar a través de institutos separados de las tradicionales facultades, ya que algunos recursos pueden ser dedicados especialmente a la investigación y algunas personas tendrían un régimen especial de trabajo para realizarlas. También, en la historia siempre estará la posibilidad de encontrar nuevos documentos,
nuevos hechos que nos lleven a rectificar o a confirmar con mejores razones los juicios que se han dado sobre una época, un acontecimiento o el carácter de una estructura social, económica o intelectual. Por eso es la historia el producto y el origen del pensamiento crítico, el producto y el origen del pensamiento antidogmático, de la tolerancia, y casi diríamos de la civilización política. Pero a su vez es una reconstrucción sistemática del pasado o de una comunidad, pueblo o nación. Finalmente, y después de una larga vida como docente, investigador y en parte como fundador de los estudios profesionales en historia en Colombia, partí del plano terrenal en Bogotá el 25 de octubre de 2015, dejándoles mis obras que con tanto esfuerzo hice para todos ustedes, transmitiendo con ellas cada momento de arduo trabajo e investigación para que les sea de gran utilidad.